Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hemos titulado el tema El Nuevo Pacto. Seguramente cuando usted escucha hablar de pactos, viene a su mente algo como una alianza, como un convenio, como un acuerdo, como una promesa, o sencillamente un punto de acuerdo entre dos o más partes. Cuando vamos a los orígenes del término pacto, se traza hasta un término muy antiguo de un idioma hoy perdido, el acadio. Desde allí vienen las lenguas semíticas, dentro de ellas el hebreo. Y en el acadio el término pacto significa encadenar, poner grillos o hacer una unión. Un ejemplo del término pacto es la promesa que se hace en los cónyuges durante la ceremonia de matrimonio. ¿Cuántos recuerdan su matrimonio? Gloria a Dios, qué buena memoria tiene. ¿Sabe cuando se hace un pacto en matrimonio? Los cónyuges se prometen respetarse, ayudarse, cuidarse, estar juntos en lo que puedan ganar o perder en la enfermedad y en la salud. Pero ante todo, ellos se prometen, nos prometemos ser fieles hasta que la muerte nos separe. Y eso resume en buena parte lo que significa un pacto. Pero cuando se habla de un pacto aplicado en la Biblia, este tiene dos usos principales. Una forma de pacto o de alianza es considerada de manera incondicional. Esto es que no depende del hombre para cumplirse, sino se fundamenta en la soberanía de Dios, en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios para cumplir lo que ha prometido. Este tipo de pactos o de alianzas se establecen cuando Dios determina hacer algo por alguien o por un pueblo. Es un pacto donde hay una diferencia entre el nivel de Dios y del hombre, y por tanto es como si un rey hiciera un pacto con un vasallo. En este tipo de pactos incondicionales, que no dependen de nada de lo que el hombre haga, Dios se compromete a sí mismo y mediante su gracia, Él utiliza una fórmula diciendo: yo soy Jehová, y de allí empieza Él a establecer su pacto. Todos recordamos la ley que fue dada al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20, versos 1 en adelante, se da un ejemplo de cómo Dios establece un pacto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está la oferta de Dios. Él puede hacer misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos, pero también hay una consecuencia. Él también puede mirar esa maldad que se practica y puede también generar generaciones de dolor y sufrimiento por aquellos que se han desentendido del acuerdo que Él ha provisto. La segunda aplicación para el término pacto en la Biblia es cuando se fundamenta en un convenio condicionado. Esto es, Dios se compromete a hacer algo si el hombre se compromete a obedecer a Dios y aceptar todas las condiciones que Él establece. Allí el hombre será bendecido si cumple obedientemente la propuesta hecha por Dios, pero también será castigado duramente si incumple el pacto que Dios le ha propuesto. En Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2,
vemos el ejemplo de este tipo de pactos que son condicionales. Dios hará algo por el pueblo, pero el pueblo tendrá que hacer algo a cambio. Deuteronomio 28:1 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y si usted sigue leyendo, es hermoso todo lo que Dios promete, pero a cambio el hombre tiene que oír atentamente la voz de Dios, guardar y poner por obra todos los mandamientos que Él establezca. En este tipo de pactos condicionales hay consecuencias. Allí mismo en Deuteronomio 28:15 se da la consecuencia de no cumplir el pacto de la ley. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por la cual me habrás dejado. En todo caso, amados hermanos, sea un pacto incondicional o sea un pacto condicional, Dios siempre cumplirá fielmente lo que promete. Si promete bendición y usted se sujeta a la palabra de Dios, recibirá bendición. Pero también Dios promete castigo y maldición. Si usted, habiendo aceptado el pacto, después dice: ay, no, me equivoqué, yo la verdad no puedo cumplir, yo me voy al mundo, entonces también Dios cumplirá lo que promete. Ahora, hay un solo pacto eterno, y es el pacto de redención, donde Dios prometió salvar a todos los que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero dentro de ese gran plan de redención de Dios, Dios ha hecho pactos en varios momentos de la historia de la humanidad. Todos recordamos el pacto que Dios hizo con Adán. Esto se conoce como el pacto original con la humanidad. Este fue un pacto condicionado por obras. Dios exigía una obediencia perfecta y total de Adán a su gobierno. A cambio, el hombre viviría para siempre en su creación como señor y cuidador de su huerto. Aquí el hombre se iba a beneficiar, podía comer de cualquiera de los árboles que Dios había creado, podía tomar de cualquiera de los animales que Dios había creado para su sustento. Pero había una condición: el hombre no podía comer de un solo árbol, porque el castigo sería la muerte. En Génesis capítulo 2 versos 15 y 16 se establece el pacto entre Dios y Adán. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué creen ustedes que pasó? Aquí estamos. Los pactos de obra o condicionales tienen otra particularidad, amados hermanos. Es que si usted hace un pacto, si usted acepta un pacto como el pacto de la ley,
Si usted quebranta un solo mandamiento de Dios, se hace acreedor al castigo por haber quebrantado toda la ley. En Santiago capítulo 2, verso 10 se nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si usted ha mentido, es como si usted hubiera quebrantado toda la ley. Hubiese adulterado, fornicado, robado, asesinado, toda. Porque la ley es santa, es una sola ley. Y si usted quebranta un punto, la quebrantó toda. Esa es la razón por la cual todos los hombres somos pecadores. Todos estamos descalificados para declararnos santos ante Dios por nuestros propios méritos. Cuando analizamos los pactos incondicionales que solo dependen de Dios, estos pactos se conocen como pactos de gracia. Esto es, Dios propone hacer algo y no depende si usted cumple o no cumple. Dios ha determinado hacerlo. Y estos pactos de gracia dependen de la fidelidad de Dios, con una condición adicional: que los pactos de gracia o incondicionales, esos que dependen de Dios, Dios ratifica esos pactos con sangre. Algunos ejemplos de la Escritura, y en Génesis capítulo 8, verso 2, pueden leer toda la historia desde Génesis 6 hasta Génesis 9, ahí está completica. Dice: y edificó Noé un altar. Él salió del arca y lo primero que hizo Noé fue hacer un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Allí regó sangre, literalmente sacrificó los animalitos en honor a Dios. Y mire lo que pasa, verso 21 de Génesis 8: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Le preguntó: venga, hagamos un acuerdo, si usted hace esto, entonces yo no maldigo la tierra. No, él, cuando vio la disposición de corazón de Noé, cuando vio la ofrenda que Noé había hecho, él lo dispuso, él solo, en su sola potestad, en su soberanía, sin tener en cuenta lo que el hombre pensara. Dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Vaya a Génesis capítulo 9, verso 8. Después de que Dios propuso algo en su corazón, entonces Dios establece un pacto incondicional. Génesis 9, 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Si notan ustedes también el orden: primero Él, porque Él es primero, porque Él es mayor, porque Él es Dios. En nuestra estructura gramatical, usted primero nombra a la otra persona y después se nombra a usted. Pero con Dios no, porque Él es superior a nosotros. No hay una estructura gramatical que pueda poner a Dios y al hombre en el mismo nivel. Él es superior. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente
Y si usted sigue leyendo, es un pacto donde Dios prácticamente dice: no voy a destruir más la tierra. Otro de los pactos incondicionales que Dios hizo con un hombre, lo hizo con un hombre llamado Abraham. Él era un anciano, casi 100 años, con una mujer también mayor, 10 años menor que él, estéril, cuando fue padre, a los 100 años. Pero 25 años antes, cuando tenía 75 años, Dios le hizo una propuesta: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le prometió una tierra que fluía leche y miel para él y toda su descendencia. Tal vez usted recuerda un poco esa historia en Génesis 12. Pero pasaron los años, porque a veces Dios nos promete algo y nosotros queremos que sea ya, hoy y ahora. No, es en el tiempo del Señor. Y cuando Él ha determinado hacer algo, créame, no hay nadie quien pueda detener su mano. Pero en el tiempo del Señor. Así que seamos pacientes cuando Dios nos promete algo. Sí, tal vez sufrimos, tal vez nos duele el corazón, tal vez queremos una respuesta instantánea, porque en este mundo hemos aprendido a que todo es instantáneo, pastas instantáneas, sopas instantáneas, todo es instantáneo. Usted necesita dinero y entonces entra a una aplicación y el banco le entrega el dinero instantáneamente en su cuenta virtual. Pero para con Dios no todo es instantáneo. Algunas veces sí, hace una sanidad instantánea, gloria a Dios. Pero otras veces debemos seguir el proceso. Y en ese proceso Dios confirma su palabra y con el tiempo vemos el cumplimiento de su palabra. Bueno, esto pasaron los años, ya había salido Abraham con su esposa, habían caminado mucho y bueno, nada que veía el cumplimiento del pacto que Dios le había propuesto. En Génesis 15, verso 7 en adelante, Dios, que no había olvidado el pacto con Abraham, se presenta a él y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos. Ese mismo Dios que le dijo: váyase de aquí, de su familia, de su parentela, ese soy yo, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomito. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aquí está la sangre dentro de un pacto. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, cananeos, los jejeseos y los jebuseos. Esa fue la promesa de Dios, y ese día, con un pacto en sangre, el Señor ratificó su promesa. Hoy sabemos que allá está Israel. Han pasado siglos, pero allá están los descendientes de Abraham en la tierra prometida.
y han intentado expulsarlo y naciones se han levantado contra ellos. Todos los enemigos, todos los vecinos se han unido para pelear contra un país que es muy pequeño, casi como un departamento en Colombia. Y ese país pequeño ha vencido a países gigantes. Al mismo tiempo, Egipto, Jordania, Siria, todos los que se enfrentan a él son vencidos. Y la razón es que hay un pacto. Dios hizo un pacto. No porque Abraham le pidiera tierra. Si usted ve, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era rico y ya era anciano. Pero Dios quiso hacer un pacto con él incondicional. Finalmente, llegamos al pacto que tal vez es el más conocido, el pacto de la ley, mediante el cual Dios decidió tomar un pueblo santo para sí. Este pueblo llamado Israel estaría obligado a vivir conforme a la ley de Dios. Y este pacto también fue ratificado por Dios y lo fue en sangre. Acompáñenme a Éxodo 24, versos del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, y suba el pueblo con él. Entonces vengan que vamos a hacer algo, vamos a hacer un acuerdo, un pacto. Verso 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces aquí viene, Dios había hablado con Moisés y le dijo: mire, esta es mi ley. Y si usted lee desde el Éxodo 20 hasta el Éxodo 39, son todas leyes dadas por Dios. Y le dijo: bueno, vamos a hacer un pacto. Voy a hacer un pacto con el pueblo. Verso 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Con sangre se había sellado el pacto, sí. Moisés tomó sangre de los animales y roció a la nación de Israel, y en ese momento se constituyó el pacto de la ley. Todos estos pactos, amados hermanos, si bien algunos de ellos aún se mantienen, como el caso de no destruir la tierra con un diluvio, todavía Dios sostiene su palabra, ese pacto que hizo con Noé. Si aún el Señor sostiene el pacto de darle la tierra prometida a los descendientes biológicos de Abraham, como hoy lo vemos, el último pacto, el cual decía que el hombre debía cumplir ciertas normas para ser salvo, hoy día ya no está vigente, porque ha sido sustituido por un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. En Hebreos capítulo 8, verso 13 se nos enseña: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sí, porque a la venida del Señor, cuando se cumplan todas las promesas a la nación de Israel, el pacto quedará totalmente, el pacto de la ley hecho entre Dios y Moisés y la nación de Israel quedará totalmente obsoleto, ya quedará viejo, y entrará solamente un pacto que será eterno, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto requiere de un nuevo mediador. En el pacto de la ley, el mediador era Moisés, pero en Hebreos 9:15 se nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, vamos a prestar atención un poco aquí. Hay un nuevo pacto y ese nuevo pacto ha sido negociado en alguna forma por un nuevo mediador, que ya no es Moisés, que ya no es Abraham. El nuevo mediador del nuevo pacto, que es un pacto incondicional, que es un pacto de gracia. El nuevo pacto fue negociado, fue mediado por el Señor Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este nuevo pacto en el cual usted y yo hoy estamos, es un pacto que se hizo también, al igual que el pacto con Noé, al igual que el pacto con Abraham, al igual que el pacto con Moisés, se hizo sellado en sangre. En Hebreos 9:15 en adelante se nos dice, acompáñenme por favor, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué significa esto? Que para que el pacto fuera confirmado, alguien tenía que morir. Verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, y con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En la ley, y por eso cuando existía el tabernáculo y el templo en la ciudad de Jerusalén, todo se arreglaba con sangre, hermana y hermano. Si alguien cometía un pecado, ese hombre, esa mujer llevaba un animalito, ponía sus manos sobre él, su pecado era transferido al animalito, era degollado, su sangre era recogida y luego era rociada sobre el velo, y el sacerdote decía que a partir de ese momento esos pecados quedaban totalmente perdonados. ¿Y por qué con sangre se firmaban esos pactos? Pues porque la vida de todo animal estaba en la sangre. La vida del ser humano, de su cuerpo físico también. Si usted le quitan todos los 7 litros de sangre, usted se muere. La sangre del sacrificio para establecer este nuevo pacto no provino de los anteriores pactos, ni provino tampoco de los animales que sacrificaban. En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Para el nuevo pacto, iglesia, la sangre provino del mismo Hijo de Dios, quien se hizo un sacrificio a sí mismo perfecto. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, o sea, Él fue el que estuvo en el medio negociando entre el Padre y el pecador. Y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El sacrificio de sangre que hizo el Señor Jesucristo en la cruz fue hecho una sola vez y para siempre. A diferencia del pacto de los judíos, del pacto de Israel, donde cuando la persona practicaba el pecado tenían una y otra vez que ir a sacrificar animalitos. En el pacto, en el nuevo pacto, según la gracia, donde estamos hoy, solo fue necesario un solo sacrificio. Hebreos 10:11 en adelante nos confirma esto. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Desde el día en que usted creyó en el Señor Jesucristo, usted ha sido santificado por esa sangre derramada, y ante los ojos del Padre usted fue hecho perfecto, para que el pacto que el Señor Jesucristo mediara quedara ratificado, esto es válido. Como cuando usted va a hacer un pacto con alguien, yo le voy a comprar la casa, entonces usted lleva las escrituras y el otro lleva el dinero, y entonces usted le entrega el dinero, pero hasta que no firmen las escrituras el pacto todavía no es válido. Jesús vino a la tierra, se despojó de su deidad, se hizo hombre y se humilló y se hizo siervo del Padre, pero no era suficiente. Para que el nuevo pacto fuera ratificado tenía que haber sangre. Alguien debía morir, y ese alguien era Jesús. Y no solamente debía morir, tenía que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, no hay perdón. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora bien, es cierto, el Señor Jesucristo no murió desangrado. Sin embargo, Él sí derramó mucha sangre antes de morir. Sangró por su cabeza debido a la corona de espinos. Sangró por las espaldas debido a los latigazos sin piedad que recibió. Sangró por las heridas de las manos y de los pies al ser clavado en la cruz, y luego sangró por su costado al ser alanceado justo antes de entregar y concluir toda la obra. Él tenía que ser alanceado. Era necesario que su costado fuera abierto, y cuando fue abierto el costado también sangró por el costado. El derramamiento de sangre del Señor Jesucristo fue lo que ratificó el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ha traído como resultado para usted y para mí, amado hermano, que todos sus pecados fueron perdonados, que todos los que hemos creído en Él ahora tenemos la llenura del Espíritu Santo, que hay salvación de la ira venidera y que tenemos acceso a la vida eterna que está escondida en Cristo Jesús. En Hebreos 10:15 al 18 se nos dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto habla de iluminación. Parte del beneficio del nuevo pacto es que usted ha sido iluminado. Ahora las leyes, la palabra de Dios están en su corazón y están en su mente, y usted puede discernir la luz de las tinieblas. Añade, verso 17 de Hebreos 10: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Otra consecuencia del nuevo pacto en la sangre de Cristo es que de verdad, créalo. Yo no sé qué pecado haya practicado usted antes de venir a Cristo, pero el día que usted vino a Cristo, todos sus pecados fueron borrados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces hay salvación, iglesia, hay redención, hay vida eterna. Ahora en este nuevo pacto se ha quitado la condena. Ahora en este nuevo pacto, todos los errores de los pactos pasados cometidos por los hombres pasados como Adán, como el antiguo pacto de la ley,
han cesado sobre nosotros. El nuevo pacto nos ha dado la libertad para entrar confiadamente en la presencia santa de Dios. En Hebreos 10:19 se nos enseña: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora usted puede entrar en el nuevo pacto directamente a Dios. Esta mañana hablábamos de eso. En la antigüedad nadie podía entrar a la presencia de Dios porque moría. Había un lugar llamado el tabernáculo y después el templo de Salomón, donde algunos hombres podían entrar solamente en los atrios y solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, pero solo un hombre podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Mas en Cristo Jesús, por la sangre derramada de Cristo Jesús, ahora usted y yo tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, en todo momento, en toda hora, en todo lugar. Si usted quiere entrar a la presencia del Dios Santo, no es más sino que levante sus manos y comience a adorar, que levante sus manos y comience a exaltar a Dios, que se postre arrodillado en su aposento o en el templo y empiece a hablar con Él directamente. Ya no necesitamos intermediarios. Su sangre, iglesia, nos limpió, nos redimió y nos dio herencia eterna. Efesios 1:17, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que, siendo pacto nuevo el que nos ha correspondido, el que nos ha dado Dios, nos resta solamente mantenernos firmes en la fe, porque el pacto es mejor. Es mejor este nuevo pacto que el pacto de la ley. Es mejor la gracia que la ley. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Manténgase firme, fiel, sin fluctuar. Verso 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En todo momento recuérdele a su hermano: mire lo que hizo Cristo por usted. Buenas obras, no para salvación, sino para demostración de que usted es salvo. Verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando sabéis que aquel día se acerca, sabiendo que el Señor Jesucristo viene, porque Cristo viene, iglesia. Mire que el mundo no se engañe. El mundo puede buscar explicaciones, que es que el hombre, que es que la contaminación, que es que los gases efecto. No, esto es parte del juicio de Dios. Así estaba previsto, que esta tierra colapsara algún día, porque el hombre no fue creado para vivir sobre esta tierra para siempre. Un día Dios vendrá por su iglesia y nos sacará de esta tierra y iremos al cielo celestial. Y entraremos por la ciudad cuyas calles son de oro, donde hay un río precioso que sale del trono mismo de Dios, donde el árbol de la vida está plantado a uno y otro lado del río, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Un día usted y yo estaremos viendo cara a cara al Señor Jesucristo, con su rostro refulgente como el sol, y salvo de la ira venidera que está cayendo ya sobre esta tierra. Pues sepan que hay una salida, y es llegar a los pies de Cristo y recibir a Cristo y decirle al Señor: Señor, yo quiero estar en ese nuevo pacto que perdona mis pecados, porque cuando esta tierra sea destruida, que será destruida, los hijos de Dios no estaremos aquí. Seremos llevados a nuestra patria celestial.
y allí habitaremos en la presencia de Dios, y se habrá acabado todo el dolor, el llanto, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, todas las tentaciones, todo lo que usted considere perverso y malo, allá no existen. Porque un día el Hijo de Dios descendió y derramó su sangre, y en su sangre se firmó un nuevo pacto. Sin embargo, hay una seria advertencia, iglesia, porque ya el pacto fue firmado, porque el sacrificio del Hijo de Dios ya fue hecho, porque Cristo sí vino, murió, resucitó, pero después ascendió y ya no vuelve a venir para morir en la cruz. Esta es la advertencia para nosotros, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos han recibido el conocimiento de la verdad? ¿Cuántos conocen la Escritura? ¿Cuántos saben que Jesucristo es el único Señor y el único camino a la vida eterna? ¿Cuántos reconocen que el Padre nos amó y se despojó de su Hijo y lo envió a la tierra a morir en una cruz? ¿Cuántos reconocen que luego que el Señor murió, resucitó al tercer día? ¿Cuántos reconocen esa verdad? ¿Cuántos aceptan que Él ascendió a los cielos y que está sentado hoy a la diestra de Dios Padre? ¿Cuántos aceptan esa verdad? ¿Cuántos creen que después de que el Señor llegó al cielo, rogó al Padre y el Padre envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés, y que desde ese día el Espíritu Santo en la tierra, una vez descendió, ha llegado a morar en su corazón? ¿Cuántos reconocen que tienen la presencia del Espíritu Santo en sus corazones? Ese es el Evangelio, y eso es en lo que creemos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es que si después de usted escuchar la verdad decide seguir pecando, ya no hay más sacrificio. El sacrificio ya se hizo. Verso 27: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Iglesia, esta es una advertencia. Usted conoce la verdad, usted aceptó el nuevo pacto, pero si usted decide seguir con una vida de pecado, ya no hay más sacrificio. Cristo no va a venir nuevamente a morir por su pecado, sino una expectación de un juicio horrendo para los que pisotearen la sangre del Señor. Esto es, a vivir una vida en santidad, iglesia. Amados hermanos, la sangre del Señor Jesucristo expió nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo nos salvó y nos dio vida eterna en su nombre. Gracias por seguirnos.